Muy bien, vamos a ir grabando. Ya, primeramente estamos indicando de que el Doppler de miembros superiores lo vamos a dividir y se divide siempre en dos, en Doppler arterial y Doppler venoso. Y a continuación vamos a hacer la valoración de una fístula arteriovenosa para una hemodiálisis, que es muy requerido especialmente en el área de nefrología y de cirugía vascular. Mm. Vamos a empezar entonces, ya que todos están uniendo. Gracias por su compañero por el Zoom. Empezamos. Primeramente, vamos a empezar que el Doppler de las arterias periféricas tenemos el método de estudio que realizamos es el no invasivo. Hay dos, el no invasivo se va a dividir en dos, en un análisis fisiológico de la circulación y un análisis anatómico del árbol vascular periférico. Para realizar un análisis fisiológico de la circulación, en este no vamos a poder usar imágenes, pero sí vamos a utilizar lo que es la pletismografía digital o el Doppler de onda continua, que normalmente se realiza con el inicio de tobillo y brazo. Cabe recalcar que aquí no estamos aún hablando de ultrasonografía ni de Doppler, solamente estamos hablando de otros equipos que en los cuales no, nos van a hacer entender cómo está yendo la valoración de un flujo arterial, pero estas son sin uso de imágenes, sino con uso de gráficos. En el análisis anatómico del árbol vascular periférico, en ahí sí se va a usar imágenes. Es parte de lo que es el diagnóstico imagenológico, en la cual vamos a tener la angiografía, vamos a tener la angiotomografía, la angioresonancia magnética y lo que nosotros estamos en este caso, la ultrasonografía. Tienen que entender que para poder valorar lo que es el flujo arterial, especialmente en miembro superior y también en miembro inferior, si nos basamos en estos dos tipos de métodos no invasivos, ¿no? Y nosotros estamos aquí, que el último, que es la ultrasonografía, que es un método más inocuo, más fácil de realizar y se puede hacer al pie de la cama, a diferencia de los otros métodos de imagen, que sí necesitamos un equipo grande y también con técnicas especiales y además se utiliza radiación ionizante y para la interpretación necesitamos sí o sí de un médico radiólogo. Entonces vamos a centrarnos a lo que es nuestra área, la parte de ultrasonografía de Doppler arterial de arterias periféricas, especialmente en miembros superiores. Primeramente, la ultrasonografía es una técnica no invasiva, ya sabemos eso, permite la evaluación morfológica y hemodinámica, evalúa la pared arterial, lo que normalmente a veces es un poco difícil cuando hacemos con el otro método de estudio. Se evalúa la estenosis. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primeramente vamos a medir la longitud de la estenosis, la morfología de las placas y los cambios hemodinámicos que produce esta estenosis. Vamos a evaluar las lesiones que para procedimientos endovasculares y seguimientos de rutina posangioplastía. Esto es un poquito más adelantado, entonces todo esto, pero se puede evaluar con la ultrasonografía. Tiene pros y contras en el momento de evaluar. ¿Se puede ver esto en la angiotomografía? Sí, pero no en gran detalle. Por ejemplo, los cambios hemodinámicos no lo vamos a valorar en un estudio de angiotomografía porque son estudios estáticos, mientras que la ultrasonografía son estudios dinámicos. Entonces, los miembros superiores pueden verse afectados por diferentes tipos de enfermedades, pero las cuales vamos a dividir primeramente, las ateroscleróticas, en las cuales es la colección de colesterol, grasa en la pared de la íntima, en la pared endotelial del vaso capilar o de la arteria. Esto va a provocar una disminución del calibre, va a provocar una estenosis y va a provocar también al final una disminución del flujo en todo el árbol bronquial. Tenemos también la otra clasificación que son las no ateroscleróticas, las cuales son las traumáticas cuando ha sufrido alguna agresión, los aneurismas con dilataciones, los pseudoaneurismas en donde hay una ruptura de todo lo que es la pared del vaso, la arteritis, que es un proceso inflamatorio, inclusive son algunos procesos degenerativos ya congénitos en algunos casos, los síndromes compresivos, especialmente cuando hay problemas de trauma y hay edema, especialmente en miembros inferiores, como el síndrome compartimental, o también la presencia de tumores que están comprimiendo alguna arteria. Embolias no ateroscleróticas, puede ser una embolia grasa, puede ser una embolia de aire, y una trombosis. Ya vemos que la trombosis es una patología en la cual sí o sí tenemos que hacer una valoración para determinar que no hay algún problema a nivel del flujo de una arteria. ¿Qué indicaciones se necesita para poder realizar esto?
El médico va a indicar que se realice ese estudio cuando haya detectado o sospeche de una estenosis. La monitorización de intervenciones quirúrgicas, evaluación de anormalidades vasculares, un mapeo de las arterias de la intervención quirúrgica, especialmente cuando hacen angioplastías. Cuando hacen un bypass, necesita indicar qué arteria es la más indicada para poder utilizarlo y realizar el bypass. Evaluación pre y postoperatorio de acceso vascular, una hemodiálisis que lo vamos a llevar más adelante. Para ingresar a lo que es el Doppler arterial de Minnesota, primeramente tenemos que volver a recordar, porque no vamos a hacer hincapié, vamos a volver a recordar lo que es anatomía, esta vez, pero desde el punto de vista ecográfico, ultrasonográfico. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa? Las anatomías topográficas de lo que va a ser el miembro superior. Entonces, primeramente, vamos a entender de que la vascularización del miembro superior va a empezar a nivel del arco del callado aórtico, ¿no? Primeramente en el lado derecho, gracias a el tronco brachiocefálico o la arteria innominada. Esta se va a dividirse en la carótida común derecha y en la arteria subclavia derecha. A lo contrario, del lado izquierdo, nacen la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida izquierda, no habiendo así el tronco brachiocefálico. Ya, la arteria subclavia se va a dirigirse por la parte inferior de lo que es la clavícula, por eso también tiene ahí su nombre, y va a ingresar directamente hacia un espacio en donde está entre la primera costilla y la clavícula. Lo que normalmente vamos a reconocer posteriormente lo que es un estrechez anatómico que a veces se pasa por desapercibido. Esta arteria subclavia, ni bien ya va a salir de lo que es la parte inferior de lo que es la clavícula, entonces se va a nombrarse la arteria axilar. La arteria axilar en algunas clasificaciones lo dividen en tres secciones de acuerdo a sus ramificaciones y de acuerdo a su patología. En nuestro caso, lo que necesitamos saber es que la arteria axilar va a estar por debajo de lo que va a ser el músculo pectoral menor. Cuando va a salir de lo que es el músculo pectoral menor, se va a cambiar el nombre a arteria braquial, justamente cuando pase por lo que estamos aquí, el redondo mayor. Pasa el redondo mayor, entonces ya no es arteria axilar, sino se va a llamarse arteria braquial. Aquí vemos la arteria axilar con sus ramificaciones, aquí vemos el pectoral menor, que va a cubrir lo que es la parte de la arteria axilar. Esto lo tenemos que tener en cuenta y sí o sí, a mí me encanta mostrarlo no solamente con esquema de dibujo, sino también en lo que tenemos imágenes estáticas. Y nuestra ayuda es la angiografía. Entonces aquí tenemos una angiografía de lo que es el callado órtico y vemos que sí, ahí está aquí lo que en el lado derecho sale del callado, la arteria innominada o la brachiocefálica, que va a dar sus ramificaciones en la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Mientras que en el lado izquierdo vamos a ver que están por separados la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida izquierda. Si hacemos hincapié más a lo que es la angiografía, vamos a ver que la arteria subclavia va a empezar a tener un calibre adecuado y se va a ir ya en un momento convertirse en la arteria axilar. Si no tuviéramos los reparos anatómicos que hemos indicado anteriormente, en una imagen puede ser ecográfica o puede ser radiológica, no vamos a poder distinguir entre una arteria subclavia y una arteria axilar, y menos de la axilar y de la braquial, a menos que veamos algunas ramificaciones. Por eso la geografía siempre está más competente para personal ya capacitado como los médicos radiólogos para indicar cuál es la patología y en qué lugar se encuentra, ¿no? Como nosotros estamos llevando ultrasonografía, esto es nuestro punto de vista, tenemos que también entender de esta manera lo ven los médicos radiólogos, pero nosotros vamos a verlo de diferente manera cuando vamos a empezar a hacer el estudio con las técnicas ecográficas. Vamos a ver de que la arteria axilar ya pasado ya lo que es el redondo menor se va a convertirse en la arteria braquial. La arteria braquial se va a pasar entre el canal que está entre la porción larga del bíceps y el tríceps. Hay un surco que por ahí es donde va a pasar. Se va a hacer desde lateral, desde medial, mejor dicho, hasta lateral y va a ser desde profundo hasta la superficial, llegando a lo que va a ser hacia donde va a ser la fosa cubital. En ahí 2 centímetros por debajo se va a dividirse en una arteria que es la arteria cubital o ulnar y una arteria radial. Esta arteria ulnar y radial
también se va a visualizar en el lado izquierdo. Solamente que la única diferencia del lado del brazo derecho y del brazo izquierdo es que es el origen de donde aparece la vascularización. Sabemos que el origen del derecho es por la trinominada y del lado izquierdo va es independiente y directamente sale del callado aórtico la arteria subclavia izquierda. Pero todo lo demás es igual. Vamos a ir un poco más hincapié. Tenemos aquí la arteria braquial, que hemos indicado que está entre lo que es el bíceps y el tríceps, y se va a hacer sería de profunda más superficial, llegando hacia la fosa cubital, en donde 2 centímetros por debajo se va a dividirse en la arteria radial y en la arteria cubital. Vuelvo a hacer hincapié en una angiografía en la cual vamos a distinguir, sí, vamos a ver aquí la arteria braquial y tenemos aquí la división de la arteria ulnar y la arteria radial. Y de la arteria ulnar estamos viendo también una ramificación que es la arteria interósea, que también se puede valorar cuando hay alguna patología o algún trauma. Vemos aquí la división de la arteria radial y la arteria cubital. Ambos se van a empezar a irse a ambos lados de lo que es la muñeca, especialmente la arteria radial, donde vamos a llegar a una de las fositas donde normalmente tomamos el pulso, se va a hacer más superficial, mientras que la arteria cubital se va a hacer un poco más profunda, porque va a dar origen, o mejor dicho, va a formar lo que va a ser aquí el arco palmar superficial. Este arco palmar superficial está nutrido por la arteria ulnar. Esta arteria ulnar va a dar en el arco ramificaciones de lo que son las arterias digitales para el quinto, cuarto, tercer, inclusive para el segundo dedo. Cabe indicar de que una de sus ramificaciones puede tener una anastomosis con la arteria radial. No siempre esto está presente. ¿Por qué? Esto es importante porque a veces se utiliza la arteria ulnar o la arteria radial para hacer un bypass a nivel de corazón y necesitan saber si esta arteria es viable o no, porque si se lo vas a retirar y no hay una comunicación con la arteria para formar el arco aórtico, entonces vamos a poder hacer una iatrogenia en la cual el cirujano va a retirarlo y va a provocar una desvascularización de lo que son las arterias digitales, porque no va a haber un complemento. Entonces, eso es importante en el momento de hacer una valoración para un bypass. La arteria radial, que es un poco más superficial, va a ir a formar lo que es el arco palmar profundo. Durante este arco palmar profundo va a dar ramas a lo que va a ser al segundo dedo y especialmente al primer dedo. Esta también puede tener una anastomosis en el lado contralateral con la arteria ulnar. Entonces tenemos el arco palmar superficial y el arco palmar profundo, que normalmente se valora cuando hay problemas de trauma o problemas de isquemia a nivel periférico, como la enfermedad de Raynaud. Aquí vemos, como hemos indicado, a nivel de una angiografía, vemos la arteria ulnar, la que está formando el arco palmar superficial. Y vean, este arco palmar superficial no se está anastomosando con lo que es la arteria radial. Entonces, esta no es adecuada para hacer un bypass. Entonces, no se lo va a tomar en cuenta porque no va a tener una anastomosis. Y si realizan acá lo toman esta arteria, entonces va a provocar que haya un problema en la nutrición, la vascularización de los dedos. ¿Qué técnica ecográfica vamos a utilizar? Primeramente, posición del paciente. Siempre empezamos con posición del paciente. El paciente puede estar sentado. Aquí lo vemos, sentado con unas almohadillas para que no tenga totalmente eh, mm, agarrados en la mesa, o si no, donde sus rodillas del mismo paciente colocar una almohada para poder deshacer lo más cómodamente posible, o puede estar en decúbito supino. Aquí vemos que está el paciente en decúbito supino con una abducción de 90 grados, colocando la mano hacia la posición cefálica. Esto es para valoración. Como hemos indicado, como son arterias y tienen diferente tipo de a nivel histológico, porque tienen mayor cantidad de de la pared de tejido muscular, entonces no va a tener problemas en el momento de la posición, como lo que tienen las venas. El transductor. Vamos a utilizar un transductor lineal. Vamos a utilizar frecuencias entre 7.5 a 12, si hay de 20 mejor, pues especialmente para visualizar las arterias digitales. El ángulo de disonación, como os indicó siempre, tiene que ser menor a 60 grados. Ya hemos explicado por qué en la primera clase. Aquí vamos a ver lo que estamos refiriendo, el ángulo de disonación, la frecuencia también.
El Doppler color siempre tiene que ser rojo. Para eso está la cajita. ¿Ya? Algunos de sus compañeros me indicaron cuándo en ese momento se va a mover la cajita. En este caso sí, como el trayecto de la arteria es largo, entonces en algún momento se va a colocar de color azul. Entonces colocamos la cajita hacia el otro lado y van a ver que se va a colocar de color rojo. Sí o sí tenemos que tomar todo el segmento arterial de esa coloración rojo, o sea que está yendo hacia el transductor. El PDF debe ser ajustado durante todo el estudio. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos tres imágenes diferentes. Primeramente, aquí tenemos de la arteria axilar. Vemos que está en color rojo con la cajita con una angulación normal. Vemos que su PRF está de 29. Muy bien. Si usamos este mismo PRF para hacer la arteria braquial, van a ver que nos va primeramente a aumentar la velocidad, va a ser una velocidad muy larga. Entonces vamos a tener que disminuir el PRF para evitar el aliasing o el índice de níquel. Entonces tenemos que disminuirlo a 9 para poder visualizarlo en una tonalidad roja, lo que es la arteria braquial. Cuando vamos a estudiar la arteria radial, ahí también vamos a volver a cambiar el PRF. Aquí ven que está con un 19 y vemos la arteria radial de un color rojo. Si aumentamos o disminuimos, eso lo tenemos que jugar como hemos indicado. Tiene que estar siempre en coloración roja y no tiene que ver aliasing para evitar algún fallo en el momento de tomar la muestra, especialmente el OBF o la onda veloz de flujo. ¿Qué arterias vamos a tener que estudiar? Hay varios protocolos que indican que tiene que desde esta arteria hasta esta otra arteria, inclusive en que desde el momento que están haciendo la arteria, o sea, desde la arteria brachiocefálica hasta el último dedo, pero lo que vamos a tomar en cuenta nosotros es a nivel práctico. ¿Qué es lo que normalmente nosotros tenemos que valorar? Primeramente, la arteria subclavia, la axilar. Vemos aquí la arteria subclavia y la axilar. La arteria subclavia se lo puede tomar con el transductor por encima o en la fosita supraclavicular o por debajo a nivel infraclavicular, siendo hincapié que lo tenemos que tomarlo en un ángulo, mejor dicho, en una vista longitudinal y una vista transversal. Y hacemos su continuación con la arteria axilar, siguiendo en el mismo trayecto para ver cómo está la arteria axilar, todo su trayecto. Continuamos y seguimos bajando y vamos a ver lo que es la arteria braquial. Tenemos que tratar de ver todo el segmento de lo que es la arteria braquial, tratando de buscar, especialmente en la arteria axilar y en la arteria subclavia, aneurismas o pseudoneurismas. Tenemos al final, después de valorar todo lo que es la arteria braquial, vas a tener la arteria radial y la arteria cubital. En casos excepcionales se puede valorar los arcos palmares superficial y profundo, ¿no? En caso que ustedes o el médico tratante está pidiendo, por favor, valorar arterias interdigitales o arterias digitales, entonces tenemos que valorar los arcos palmares para ver si hay algún o no hay algún problema de la vasculación. O cuando el diagnóstico de enfermedad o síndrome de Raynaud, entonces tenemos que ahí sí también hacer la valoración. Pero si no indica nada, entonces la evaluación sería hasta la arteria radial y la arteria cubital. Cuando tenemos que realizar el estudio de todo lo que es las arterias, tenemos que entender de que hay un fenómeno de vasoconstricción cuando el ambiente se encuentra frío. Por eso el consultorio tiene que estar adecuadamente con calefacción y debe estar a una temperatura aconsejable mayor a 20 grados. Esto especialmente para evitar la vasoconstricción de las arterias y que no pueda, uno, nos dificulte para poder visualizar el flujo, porque va a haber una vasoconstricción, no va a haber una estenosis, sino una vasoconstricción y no podamos tomar también el OBF o la onda de velocidad de flujo, ¿no? El gel también es preferible, debe estar, no debería estar frío, debería estar tibio. Ya hay inclusive equipos en los cuales se los puede calentar el gel para evitar este problema. Patrón de flujo. Todas las arterias, desde la arteria subclavia hasta las interdigitales, el patrón de flujo es trifásico. Ahora, en la práctica, vamos a ver de que es trifásico desde la arteria subclavia o desde la arteria nominada hasta la arteria braquial. En la arteria radial y cubital puede tornarse bifásico y más aún a nivel de las arterias o del arco palmar y de las arterias digitales. Pero eso no indica de que haya un problema de estenosis o de que haya algún problema, ¿no? Lo que vamos así a valorar aquí es el pico sistólico. Debes recordar de que a nivel de la arteria subclavia el pico sistólico va a estar entre 70 y 120 centímetros, a nivel de la arteria braquial axilar va a estar entre 50 y 100, y a nivel de las radiales de 40 a 90, y a nivel interdigital del arco palmar va a estar entre 40.
Entonces, esos son los valores aproximados en los cuales tenemos que basarnos para poder valorar la onda de velocidad de flujo. ¿Qué vamos a valorar aquí? El síndrome del estrés torácico. Como hemos indicado, como estamos empezando desde la arteria subclavia, tenemos que entender esto primeramente. Tenemos que demostrar cuando un paciente viene e indica de que su miembro se entumece, se pone frío, se pone blanco o se pone morado o hay dolor en el momento de hacer alguna actividad, entonces el médico el vascular necesita saber si es un problema vascular. Entonces, como estamos empezando a nivel de la arteria subclavia, tenemos que tener esto, el síndrome del estrés torácico. Por anatomía, vemos y como hemos indicado de que viene la arteria subclavia, va por debajo de lo que es la clavícula y pasa por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla, en un espacio en la cual está delimitado por los músculos escaleno medio y el músculo escaleno anterior. Por ahí también no solamente pasa la arteria subclavia, sino también va a pasar la vena subclavia y el plexo braquial. Es un pequeño espacio en el cual puede provocar alteraciones a nivel nervioso con el plexo braquial o a nivel arterial, especialmente disminución del flujo sanguíneo a esa altura. Entonces, la valoración de este segmento es muy importante para descartar el síndrome de estrechez torácico. ¿En qué momento esto empieza a molestar? Como estamos en una área en donde hay músculos, donde hay hueso, donde hay otros paquetes, entonces tenemos que ver cuál es el gatillo, o sea, cuál es el punto en el cual empieza a tener este problema, qué acción hace el paciente para que tenga ese dolor, esa sensación. Entonces necesitamos hacer varios tipos de valoraciones del mismo paciente. Primeramente tenemos aquí prueba de abducción, en la cual tenemos al paciente, le decimos que abduzca, o sea, que levante su brazo y que gire si es posible para poder colocar el transductor. Vean que está a nivel de región infraclavicular y está valorando si hay o no hay algún problema. Ahorita vamos a ver qué tipo de problemas tenemos que buscar. Primeramente, esta es una técnica en la cual el brazo se extiende o se abduce y luego se vuelve a su posición para tratar de repetir el problema que él siente. La maniobra costoclavicular. Aquí tenemos costoclavicular en la cual indicamos al paciente que saque pecho y que los hombres se vayan hacia atrás. Es normalmente conocido como la parada del soldado o como la parada firme del soldado. Tratando de nuevo, buscar que aparezca ese síndrome de estrechez torácico. Maniobra de inspiración profunda. Se le indica al paciente que inspire profundamente para elevar todo lo que es la pasilla costal y tratar de producir este estrechez. Prueba de tracción, se le agarra el miembro en donde está afectado y se le tracciona para ver si podemos valorar o podemos volver a tener esa sensación de dolor que siente el paciente. Inclusive podemos indicar al paciente que gire la cabeza hacia un lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo durante el examen. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar acá? Primeramente, aquí tenemos la imagen de la arteria subclavia, aquí tenemos la sombra, lo que es la clavícula, y aquí vemos una imagen normal. Cuando realizamos todas estas pruebas, cualquiera, no es una específica, indica de que no hay una prueba específica para poder lograr encontrar el síndrome de tercio torácico. Al final, cuando no se puede lograr con todas estas pruebas, se le indica al paciente en qué momento o qué es lo que hace para que le produzca esa sensación de molestia o dolor. Entonces lo tiene que volver a repetir. Y en ese momento nosotros sí tenemos que evaluar. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Esto. Ven aquí, la musculatura empieza a contraer y empieza a comprimir lo que es la arteria subclavia, provocando un aliasing, un aumento de velocidad y es lo que normalmente llamamos síndrome de estrés torácico. Esta imagen es prueba confirmatoria de que hay un síndrome de estrés torácico. Tenemos que buscar y hemos visto que estas pruebas pueden ser de ayuda como también no pueden ser de ayuda. Tenemos aquí el problema de la arteriosclerosis, como hemos indicado. La arteriosclerosis, como hemos indicado, que es una disfunción endotelial, que es una inflamación vascular y acumulación de grasa, colesterol, que con el tiempo se va acumulando calcio o restos celulares en la capa de la íntima y en la pared vascular. Va a dar presencia de placas. Estas placas van a dar una remodelación vascular que va a producir una obstrucción luminal aguda o crónica de acuerdo al periodo de tiempo. Va a haber cambios en el flujo sanguíneo.
En última instancia, lo que va a producir al disminuir el flujo sanguíneo va a ser disminución de la oxigenación a nivel de los órganos distales o los órganos diana. Aquí vemos lo que estamos viendo, una arteria con, vemos calcificaciones a nivel de su pared. Hemos indicado que cualquier calcificación hace de que aumente la impedancia acústica, hacia que cualquier sonido por debajo de esta imagen hiperecogénica no va a pasar. Y al no va a pasar, no vamos a poder visualizarlo. Colocamos el Doppler y vamos a ver una onda de velocidad de flujo muy disminuida. Inclusive, ven, aquí está con 20. Hemos indicado que en las arterias periféricas, normalmente hasta 40 puede ser lo normal. Cuando está disminuida, entonces hay una insuficiencia por el problema de la arteria que está totalmente contraída, especialmente formación de placas. Aquí vemos la formación de placas igual calcificadas en la arteria. Son, son muy comunes. Cuando vean, van a ser muy comunes. Son imágenes hiperecogénicas, pueden ser puntiformes, pueden ser largas, pueden ser en formas de diferente, pueden estar ocluyendo o no lo que es el vaso. Eso sí que restringe mucho la distensibilidad del vaso. Aquí vemos que está totalmente obstruyendo, haciendo de que haya una aliasing, inclusive cuando colocamos el Power Doppler, hay una estenosis en este caso. Ahora, ya tenemos la aterosclerosis, la causa final de una aterosclerosis va a ser la estenosis. Entonces, tenemos que hablar sí o sí de la estenosis. Vemos aquí una estenosis de un vaso, en la cual si colocamos la onda espectral, vamos a ver de que cuando antes de que haya la estenosis, la onda de velocidad de flujo va a ser dentro de lo normal. Si lo colocamos a nivel de la estenosis, los picos sistólicos va a aumentar, inclusive el doble de lo que normalmente era al principio. Si lo colocamos posterior a la estenosis, vamos a ver que la onda de velocidad de flujo es un poquito más con aumento en las con disminución en la resistencia, con un bajo pico sistólico, lo que normalmente llamando onda parvus tardus. Entonces, cuando veamos estas imágenes y vemos con el Doppler que nos ayuda, entonces vamos a indicar que hay una estenosis. Hay una clasificación de estenosis que lo vamos a llevar un poco más adelante, especialmente cuando vamos a valorar una fístula arteriovenosa. Pero ya estamos adelantando que este es un problema que sí tenemos que valorar cuando realizamos un Doppler de arterias de miembros superiores. También cuando hagamos una valoración de miembros inferiores es lo mismo. Es lo mismo, tenemos que valorar la estenosis si es que hubiera especialmente miembros inferiores. La enfermedad de Raynaud, primeramente, es un trastorno vasoespástico inocuo que se produce más a nivel de las manos y de los dedos. Normalmente, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que nos indica el paciente? De que los dedos, la punta de los dedos o la mano se pone primeramente morada, después blanca y después se va a poner roja. Entonces, esto sí lo podemos valorar a nivel arteria con el Doppler. ¿Qué es lo que vamos a ver primeramente? Al paciente se le toma las arterias, puede ser interdigitales, puede ser la arteria, el arco palmar superficial, el arco palmar profundo, o si no, la arteria cubital o la arteria radial, y tomamos la onda de velocidad de flujo. La onda de velocidad de flujo va a estar dentro de lo normal. Se le indica al paciente que coloque la mano en agua fría o que haga hielo o que toque algo que reaccione y que le produzca esta sensación de, primeramente, de la coloración de la punta de los dedos. Cuando se empieza a ver esa coloración, se le vuelve a medir en el mismo lugar donde hemos medido y vamos a ver que hay una disminución. Inclusive no, va a haber una ausencia de lo que es el flujo diastólico. Entonces ahí podemos confirmar de que hay una enfermedad de Raynaud. La oclusión arterial aguda. Cuando un trombo o células o alguna causa produce oclusión o evite el paso del flujo sanguíneo en una arteria, esto lo vamos a llamarle oclusión arterial aguda. Es el bloqueo del paso de sangre, como se indica en la arteria terminal, provoca una insuficiencia sanguínea. El grado de isquemia dependerá de la localización de la arteria ocluida. El cuadro clínico que vamos a ver, dolor agudo en el sitio de oclusión, evolución del dolor intenso y parálisis, palidez y frialdad de la extremidad. Diagnósticos precoces, ya que esto se trata de una urgencia médica. Cuando veamos y coloquemos la caja de colores y tengamos un PDF adecuado, entonces, y vemos que no hay flujo,
tenemos que indicar hay una oclusión arterial aguda. Tenemos que buscar la causa primeramente. Puede ser externa, puede haber algo que le esté comprimiendo la arteria, o puede ser interna, un trombo, que es lo más común. Entonces, eso lo tenemos que ver inmediatamente al servicio de emergencia. Ellos indicarán que ya tienen ya un tiempo determinado para hacer su procedimiento para que pueda volver a haber una decanalización de ese lugar. Tenemos que ver que en el miembro superior vamos a encontrar aneurismas y pseudoneurismas. Primeramente, el aneurisma son dilataciones focales de las arterias, en la cual se presenta una zona de debilidad en la pared de la arteria y pueden ser sacular o fusiforme. Aquí tenemos diástole y sístole, lo que vamos a ver. Toda la pared de lo que es la arteria está aumentada de tamaño, especialmente es localizado. El flujo va a ser un poco turbulento. Las tres capas de la pared arterial están intactas. Vemos aquí en el endotelial, la capa endotelial, lo que es la parte de muscular, y la que es la adventicia están normales. Y vemos a ver que hay placas. Entonces, en los aneurismas a menudo también se forma por placas ateroscleróticas. A diferencia de lo que es un pseudoaneurisma, es el desarrollo agudo de una masa arterial periférica. Vemos aquí, está saliendo sangre y se está formando un una colección de sangre que va saliendo y que va ingresando hacia el vaso sanguíneo. Es secundario a traumatismos o intervenciones quirúrgicas, especialmente cuando hacen una punción o cuando hay un trauma o algún procedimiento que le han hecho a nivel de la arteria. Esto que va a producir es una ruptura de las tres capas de la pared arterial, a diferencia de lo que era el aneurisma. Aquí vemos el aneurisma. No, este es lo que vemos, es el pseudo. De la izquierda vemos lo que es un aneurisma ocular, hacemos la medición respectiva y vemos que está aumentado. Cuando vamos a ver un pseudoaneurisma, vamos a ver la característica del yin yang. Vemos una coloración azul y una coloración roja. Es característico de un pseudoaneurisma en cualquier lugar del cuerpo. Es el síndrome del yin yang, porque vamos a ver inclusive el cuello por donde está ingresando y saliendo todo lo que es el flujo sanguíneo. ¿Cómo se tiene que realizar el Doppler de las arterias de miembros superiores? Primeramente, tiene que ver una imagen en modo B y en Doppler color en plano longitudinal de las arterias subclavia, axilar, braquial, radial y cubital. La evaluación en modo pulsado de cada arteria. O sea, tenemos que encontrar el OBF de cada uno y a sacar una foto indicando también a qué velocidades se encuentra, ¿no? El pico sistólico y las velocidades diastólicas. Se va a documentar si encontramos un aneurisma en dos planos, primeramente en longitudinal y en transversal, y descartar que no sea un pseudoaneurisma. Y también se tiene que hacer la medición respectiva del aneurisma y del pseudoaneurisma si es que hubiera, en vista longitudinal y transversal. Si hubiera estenosis, se registra la velocidad sistólica máxima intraestenótica y la medida con corrección de ángulo, y hacer la clasificación correspondiente con el índice de estenosis. Ahora vamos a ver la anatomía de lo que es el miembro, de lo que es el miembro superior, pero es la parte venosa. Cuando hablamos de la parte venosa, tenemos que entender primeramente la parte de anatomía igual. El sistema venoso del miembro superior se divide en dos, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial empezamos ya no como hemos indicado a nivel del corazón, sino vamos a empezar a nivel de las manos. Tenemos aquí las venas interdigitales, lo que vamos a colocar el arco, van a tratar de formar un arco a nivel de las venas metacarpianas y van a dar origen primeramente a nivel de lo que es la parte radial, es la vena cefálica, y a nivel cubital va a aparecer la vena basílica, que son la parte superficial. Ambos se originan a nivel del dorso de la mano, van a ser responsables del drenaje de la parte dorsal y palmar de la mano. Estas se van a ir dirigiéndose más cefálicamente. Entonces vamos a tener primeramente como representantes del sistema venoso superficial a las venas digitales, las venas metacarpianas. Aquí vemos también la vena cubital, la vena basílica, la vena basílica y la vena cefálica, que son las más representativas, las que las he colocado de ese color porque son las que se deben estudiar.
La vena cubital media se estudia especialmente cuando se hace, cuando se está valorando una fístula arteriovenosa. El sistema venoso profundo. Ya hemos indicado el sistema superficial. Han visto que solamente está caracterizado porque solo se ve una sola vena. En el sistema venoso profundo, su característica es de que cada vena es doble, o sea, vamos a encontrar dos venas y aquí tenemos las más representativas, tenemos a las venas radiales. Aquí tenemos a las venas radiales uno, 2 que están al lado de lo que es la arteria radial. La vena cubital, vemos aquí también que son dos que están al lado de lo que es la arteria cubital. Y vamos a ver aquí la vena braquial, las venas braquiales, que son dos. Ambas se van a unirse y se van a ir a formar lo que es la vena axilar. La vena axilar, en su porción más cefálica, se va a unirse con la vena cefálica casi a nivel de donde va a estar la vena subclavia. Aquí hay muchas variantes. Cuando el sistema venoso vamos a encontrar varias variantes, no siempre es algo específico. Puede ver que las arterias radiales pueden ser un poquito más arriba, más abajo, puede ver que no haya una vena cubital intermedia o que haya una vena radial intermedia. Son muy variables con el sistema venoso. Vamos a ver aparte la vena yugular, que lo que tenemos que hacer también la valoración en algunos estudios, y la vena innominada o la vena brachiocefálica. ¿Qué técnica de estudio vamos a utilizar? Primeramente, empezamos con posición del paciente. Tiene que estar en decúbito supino. Aquí vemos, va a estar en decúbito supino con una aducción de 45 grados del brazo para poder hacer la evaluación. El brazo de aducción a 90 grados, como está indicando acá. El transductor tiene que ser lineal. Las frecuencias igual de 7.5 a 12 MHz. Esta vez no es necesario que sea un transductor de alta resolución o que tenga mayor cantidad de megahertz, ¿no? Porque las venas normalmente son superficiales, así que lo que vamos a valorar es la parte más superficial, ¿no? El ángulo de disonación también tiene que ser menor a 60 grados. Se realiza con presiones secuenciales cada 2 centímetros en plano transversal. Si vamos a empezar desde la mano hacia la parte donde está la vena innominada, tenemos que hacer durante todo este trayecto hacer compresiones para ver si es que la vena se comprime o no, porque es un signo indirecto de lo que nosotros llamamos una trombosis. Cuando vemos un trombo en la luz de lo que es la vena, entonces al momento de hacer la compresión vamos a ver que no se comprime totalmente. Entonces es un signo indirecto y tenemos que colocar el Power Doppler para ver si verdaderamente hay o no hay un trombo, como vamos a ver posteriormente. El Doppler color y espectral se lo tiene que tomar en planos longitudinales. El flujo normal en todas las venas va a ser fásico. ¿Qué significa fásico? Que es ondulante, que va a estar siempre regido por la inspiración y la expiración. ¿Qué se va a estudiar? ¿Qué venas vamos a estudiar? Primeramente, vamos a estudiar aquí la vena subclavia, la axilar. Aquí veremos las venas braquiales, la vena cefálica, la vena basílica. Y cuando hagamos hemodiálisis, tenemos que valorar las venas radiales, especialmente si es que hubiera alguna alteración o alguna con la más variante, ¿no? Pero por el momento, todo ese trayecto tenemos que valorar, siempre haciendo compresiones. Especialmente lo valoramos cuando hay en las paredes, cuando encontramos válvulas o presencia de catéteres, especialmente en la arteria subclavia cuando se utiliza un acceso venoso. A veces quieren saber si es que no hay una trombosis a nivel de este acceso venoso, entonces tenemos que valorar lo que es el catéter venoso central y tenemos que ver toda la longitud. El catéter lo vamos a ver de esta manera. Son imágenes hiperecogénicas lineales juntas y tenemos que ver si eso no es permeable. Colocamos el doble y vamos a ver si está o no está permeable esta parte. Cuando valoremos la vena subclavia, lo vamos a valorar con el paciente en la región supraclavicular y también en la región infraclavicular. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Primeramente, la vena subclavia
que normalmente se llama, vamos a ver el drenaje de lo que es la vena cefálica. La vena cefálica puede tener aquí su drenaje, como también podemos otras variantes en el axilar o más arriba, dependiendo. Y el patrón de flujo va a ser este, ondulante y pulsátil. ¿Por qué? Porque está más cerca de lo que es el corazón. Entonces vamos a tener esa imagen, una onda pulsátil de lo que es el flujo venoso. Cuando vamos a seguir bajando a nivel de la arteria axilar, vamos a encontrar primeramente la arteria axilar y su división con las arterias braquiales. Aquí vemos las arterias braquiales ya en un plano longitudinal y vamos a ver que aquí está la arteria y las dos venas. Si hacemos, hemos indicado que desde el momento que vemos una vena, tenemos que hacer la maniobra de compresión. Va a ser muy difícil o casi imposible realizarlo en una vena de la vena subclavia. Entonces, a nivel de la axila sí lo podemos realizar. Entonces, vamos a ver acá en un plano transversal la arteria y las dos venas, es decir, las dos venas braquiales. Más abajo vamos a ver de lo que es la vena cubital y vamos a ver las venas cubitales junto con la arteria. Hacemos la maniobra de la compresión, o sea, comprimimos con el tractor y vamos a ver que las dos venas se comprimen, mientras que la arteria no. Sigue también de un color más rojo y de las venas. Solamente que en aquí vemos que las venas son totalmente permeables, no hay ninguna imagen sospechosa de que hubiera algún tropo en ese sector. Y aquí vemos lo que es la trombosis venosa profunda. Es raro encontrar en miembros superiores una trombosis venosa profunda. Además, si hubiera una trombosis venosa en miembros superiores, a veces se lo pasa desapercibido porque tiene muchas colaterales en las cuales se puede solventar. No es igual cuando se le valora en miembros inferiores. En miembros inferiores sí da una patología muy característica, mientras que en miembros superiores no es así. Puede inclusive pasar desapercibido. Por eso, cuando se realiza el estudio de lo que es toda la parte venosa, tenemos que utilizar no solamente la parte en modo B, también tenemos que utilizar lo que es el Doppler. Entonces, el paciente puede ser asintomático. Por la extensa red de colaterales, esa es la causa en la cual el paciente puede ser asintomático. No puede indicar de que hay algún lugar en específico que me está doliendo o puede ser que sí. Entonces, no es muy característico. Puede tener dolor, puede haber hinchazón, puede haber edema, puede haber frialdad, o alteración de la coloración, pero eso también tenemos que valorar. A veces cuando van al estudio, entonces tenemos que valorar y descartar ese tipo de patología. Aquí vemos lo que es la vena subclavia, vemos una imagen hipoecogénica en su luz. Hacemos la maniobra de compresión y no se comprime. Entonces estamos aquí de un signo indirecto de que algo está aquí, hay un trombo. Entonces vamos a colocar el Doppler. Vemos aquí en plano longitudinal, vemos aquí una imagen ecogénica que está en la luz del vaso. Colocamos el Doppler y vemos que el flujo venoso o el flujo no pinta la parte que hemos indicado que es más ecogénica. Entonces estamos dentro de lo que es un trombo. Entonces eso lo tenemos que medir, qué distancia, cuál es la longitud, cuánto está ocupando, cuánto de estenosis está provocando este trombo. Si es el único o hay más en la parte cefálica o en la parte más distal. Cuando se realiza el informe del estudio venoso, es casi parecido al estudio arterial, solamente que se tiene que tomar en cuenta énfasis en lo que se va a valorar, si hay o no hay trombosis. No es un informe muy detallado, sino se tiene que colocar la vena, tanto se encuentra con un calibre, con un flujo ondulante, fásico y no se encuentra ningún trombo. Entonces, hacer un poco más abreviado porque no es un estudio que normalmente se pide consecutivamente, porque como hemos indicado, la mayor patología va a ser una trombosis venosa, pero como la trombosis venosa a veces pasa desapercibido, entonces no lo colocan como primera opción o primer diagnóstico. Entonces no es muy difícil realizar o hacer el informe respectivo, pero eso sí, tienen que colocar las fotos
en modo longitudinal con Doppler y con su onda de velocidad de flujo para indicar de que esta vena se encuentra totalmente dentro de lo normal o hay alguna patología. Ya teniendo en cuenta que lo que es la arteria y lo que es la parte venosa, tenemos que entrarnos a lo que es normalmente, hemos indicado aquí, que es Doppler del acceso para hemodiálisis. Primeramente, tenemos aquí, en los últimos años, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel mundial, ha habido aumento en la incidencia de insuficiencia renal crónica, ¿no? Que es un deterioro progresivo y irreversible de la función renal. Entonces, esto va a llevar a una insuficiencia renal irreversible, que va a llevar a que el paciente mismo necesite eh, eliminar todo lo que son las toxinas, lo que anualmente es deslizable el riñón, y como el riñón no está funcionando, necesita de una manera eliminar estas toxinas y todos estos tipos de elementos que que están en la sangre y que se metabolizan diariamente. Para eso, entonces, se ha utilizado lo que es la hemodiálisis, que es la hemodiálisis es un tratamiento para filtrar estas toxinas, el agua de la sangre, como también lo hacían los riñones. En esto sí se utiliza un equipo o una máquina para la filtración de sangre, aparte de sus compuestos, para poder hacer la filtración, que normalmente es por ósmosis. Entonces, para utilizar este equipo necesitamos accesos vasculares. Entonces, la ecografía desempeña un papel muy importante para valorar el acceso vascular. Tenemos aquí que hay que planificar los accesos de hemodiálisis transitorios y permanentes. Para eso sirve la ecografía. Examina las fístulas de acceso permanentes e injertos cuando se utilizan, ¿no? Por primera vez. Investiga las complicaciones en estas fístulas de injertos. Puede haber aneurismas, puede haber estenosis, puede haber inmaduración de la fístula. Entonces, eso es lo que investiga y lo que analiza al momento de hacer el estudio. La ecografía puede usarse para monitorizar de forma habitual el flujo de puntos de acceso, si bien existen otros métodos como la angiografía o la tomografía o la angiotomografía, ¿no? Pero son estudios en los cuales utilizan radiación y necesitamos un equipo más grande y no se lo puede realizar al momento. Para este estudio de acceso de hemodiálisis, no los realiza normalmente un ecografista de primer nivel. Tiene que ser un ecografista de segundo o tercer nivel o que tenga o que haya tenido una capacitación especial para hacer este estudio de hemodiálisis. Porque inclusive los mismos especialistas son aquellos que inclusive se capacitan para poder realizar este tipo de estudios y poder encontrar y poder valorar lo que es una fístula arteriovenosa. Entonces, no solamente es un problema a nivel de los ecografistas, también es a nivel de los especialistas. No todos los que indican, especialmente que son en diagnóstico por imágenes, los imagenólogos o los radiólogos, van a poder estar capacitados para valorar una fístula arteriovenosa. Tendrán, según lo hace, pero la capacidad a nivel práctico va a ser diferente, especialmente en lo que normalmente aquí se meten más son los nefrólogos. Los nefrólogos son los que más están en hincapié para valorar, son los que van a indicar en el momento de realizar la diálisis, cuánto se va a realizar y necesitan ellos saberlo, no van a estar totalmente dependientes de lo que va a hacer el médico radiólogo, ¿no? Entonces, ese es un problema en la cual no lo realiza cualquier personal de primera línea. Entonces, esto sí lo tiene que ser un personal capacitado. Los ecógrafos portátiles pueden usarse de unidades de diálisis, especialmente para facilitar la punción cuando el acceso es difícil. Inclusive, en afuera hay enfermeras que ya están capacitadas solamente para hacer la valoración de hemodiálisis, porque normalmente personas de enfermería son las encargadas en realizar la hemodiálisis, en colocar lo que son las sondas. Entonces, ellas también se especializan y ven, y utilizan los ecógrafos para ver qué está pasando con la fístula, si es permeable o no es permeable. Va a ver los flujos, ver alguna patología y cuando ven eso, entonces deciden lo derivan al servicio de imágenes o al servicio de ecografía para que lo realice el personal ya capacitado. La ecografía es un método rápido, eso sí, es seguro, eficaz para identificar problemas existentes e inminentes. Permite poner en práctica sin dilación intervenciones radiológicas o quirúrgicas. Para prolongar la vida útil del acceso venoso existen y planifican alternativas eficaces que vamos a ver más en lo posterior.
Entonces, ¿qué es la fístula arteriovenosa para hemodiálisis, primeramente? Una fístula arteriovenosa es la comunicación directa entre una arteria y una vena. Esto va a evitar lo que es el lecho capilar. Sabemos que a nivel capilar hay también desunión, ¿no? Pero a nivel fuera de lo que es el lecho capilar es la comunicación entre dos arterias. Este podemos indicar que son dos arterias de calibre adecuado o de un calibre grande en la cual ambas están comunicadas. La fístula es un tipo de acceso vascular. Estos se utilizan para introducir nutrientes, medicamentos o en el caso de hemodiálisis es para retirar lo que está la sangre, hacer la purificación o la hemodiálisis en el equipo, y luego volver a introducir ya la sangre totalmente ya procesada para que el paciente no tenga ninguna repercusión para cuando se realice el otro posterior hemodiálisis. La fístula arteriovenosa, conocida comúnmente como fístula B, se divide en dos. Tenemos aquí la autóloga, que es con los propios vasos sanguíneos, y la protésica, aquí se utiliza un injerto sintético. O sea, necesitamos una prótesis, como un catéter para hacer una hemodiálisis. Para esto no va dirigido a todos los pacientes, ¿no? Tienen sus pasos, no me puedo saltar directamente y decir, este paciente solamente es una protésica, no. O indicar, este paciente es autóloga solamente, no. Tiene también sus criterios. Entonces, la Asociación de Nefrología, especialmente de Estados Unidos, ha indicado ya los tipos, en qué momento se tiene que utilizar tales tipos de fístulas arteriovenosas. Entonces, una fístula arteriovenosa establecida un acceso para hemodiálisis debe tener primeramente en un tamaño adecuado para garantizar un volumen de flujo mínimo para una hemodiálisis, sin incluir un robo arterial o una insuficiencia cardíaca, indicando de que si el flujo en estas fístulas arteriovenosas es muy grande, puede provocar problemas a nivel del corazón como una insuficiencia cardíaca. Ahora, si es muy bajo, tampoco es muy adecuado y el equipo no lo va a poder responder, no va a poder extraer ni tampoco introducirlo adecuadamente. Entonces va a haber problemas en el momento de realizar la hemodiálisis. Tiene que tener un segmento lo suficientemente largo para la punción. Como el paciente va a estar mínimo hace unas 3 sesiones en la semana, entonces va a necesitar de 3 punciones durante la semana. Entonces, una vena que se debe estar funcionando en un mismo lugar continuamente va a estar totalmente muy debilitado. Entonces, necesita un trayecto largo, lo suficiente largo, para hacer las punciones adecuadamente, empezando desde la parte más distal hasta la parte más proximal. Establecer un sitio que cause el menor la incomodidad al paciente. Esa es la manera como tenemos que valorar una fístula arteriovenosa de un acceso venoso. Ya, las fístulas son de preferencia con si el paciente escribe con la mano derecha, preferible siempre empezar con la mano izquierda. Ahora, si el paciente es zurdo, empezamos con el lado derecho. Es lo más posible porque en ese lugar donde esté la fístula tiene que tener mucho cuidado porque esa fístula tiene que durar un cierto determinado tiempo y cuanto dure más, mucho mejor para el paciente, especialmente hasta esperar lo que es un trasplante renal, que es lo adecuado que debería pasar. Pero con la situación que tenemos, con el problema de trasplante, entonces lo más opcional es hacer una hemodiálisis hasta que aparezca un donador compatible, ¿no? Entonces el tiempo de espera va a ser largo. Entonces, si va a ser largo, entonces hay que cuidar totalmente las fístulas. Aquí tenemos en este cuadro lo que normalmente catalogan la Asociación de Radiología Americana, cómo se tiene que valorar. Primeramente, en el cuadro de arriba tenemos cuáles son los pasos. Primeramente, cuando el paciente es por primera vez está ingresando al servicio de hemodiálisis, se tiene que valorar una fístula de vena cefálica en el antebrazo no dominante. Si no funcionara esto, se pasa al otro, una fístula de vena cefálica en el antebrazo dominante. Si no funciona esto, tenemos que pasar a una fístula de vena cefálica en el brazo dominante o no dominante. Y así vamos bajando, vamos viendo cuál es la posibilidad que tiene el paciente, si es que algunos tiene algún problema de estenosis o de trombosis, ¿no? Seguramente hay algunos pacientes que con el primero suficiente, pero con el pasar del tiempo esta vena cefálica se va a trombosar, va a tener trombos o va a estar estenótica, no va a ser funcional, entonces va a pasar seguramente hacia el siguiente punto, ¿no? Estos son los puntos que tiene que seguir, inclusive utilizar una asa protésica en ese brazo, una prótesis recta en el brazo superior, una asa protésica en la parte superior. Cuando se pasa de todo esto, ya va a ser decisión del vascular y del nefrólogo para ver dónde se va a colocar una fístula, especialmente si es que uno se tiene la parte de un trasplante renal.
¿Qué tipo de fístulas vamos a poder valorar o podemos encontrar? Tenemos la radiocefálica, que va a utilizar la arteria radial con la vena cefálica, la radiocubital, que va a utilizar la arteria radial con la arteria cubital, o la dorsal o transposición de la vena palmar. La brachiocefálica, que va a utilizar la braquial con la cefálica, la brachiobasílica, que va a utilizar la arteria braquial con la basílica. Y cabe entender que en nuestro medio lo que más vamos a encontrar es la brachiocefálica, que es la braquial con la cefálica, o la brachiobasílica, que es la braquial con la basílica. Son los dos que normalmente vamos a encontrar en nuestro medio. Normalmente no he visto al momento pacientes que estén utilizando lo que normalmente utilizan en otro lado, que la radiocefálica, la radial con la cefálica, porque según el protocolo se tiene que empezar con ese, porque es la parte más distal y que la vena cefálica, como tiene un trayecto más largo, tiene la mayor opción de que tenga una permanencia de sobrevida inclusive hasta de un año. Pero eso es en libros, ¿no? Normalmente aquí lo que utilizamos es la brachiocefálica, brachiacefálica, la brachiobasílica, braquial basílica. Los criterios no sé cuáles hayan sido, pero he tocado realizar ese tipo de estudios y no he encontrado al momento una de ellas. Tal vez ya han empezado con una radiocefálica y son pacientes que están a este nivel, en el nivel 3, ¿no? Cefálica en el brazo dominante o no dominante, o tal vez en el 4. No, no sé, pero al momento no me ha pasado en acá realizar una radiocefálica cefálica, que hubiese sido bueno también documentarlo y que se valore. Los tipos de prótesis aquí abajo tenemos, son las diferentes, lo pueden ustedes verlo, no es un llamativo, pero sí entender de que cuando se utiliza una prótesis, también tenemos nosotros que valorar como si está o no está permeable. Y lo tiene que valorar en el momento donde está la anastomosis, porque la prótesis va a tener una anastomosis a nivel arterial y a nivel venoso, ahí se le tiene que valorar especialmente el pico sistólico y también a mitad de la prótesis, también valorar el flujo. Entonces, ahí tenemos 3 puntos para valoración, además de su arteria y vena aferente a 2 centímetros por encima de lo que es la anastomosis. Entonces, no solamente tenemos que valorar lo que es la fístula arteriovenosa, sino también la prótesis cuando se necesita. Al momento a mí no me ha tocado encontrar a un paciente con prótesis, así que no les puedo indicar si es que tengo alguna experiencia diferente a esto, ¿no? Pero sí he visto que llegan hasta las brachiocefálicas, la cefálica y la basílica. Tipo de accesos para hemodiálisis, primeramente. Tenemos aquí en la muñeca, que es la más común, que es la fístula radiocefálica. Vemos aquí la anastomosis, tenemos la vena cefálica y aquí tenemos la arteria radial y ambas se van a unirse y va a formar una fístula. A nivel delantero tenemos la braquicefálica. A nivel de acá, inclusive utilizando la vena cubital intermedia, podemos realizar con la que es la arteria braquial con la vena cefálica. A nivel del brazo, podemos encontrar lo que es la fístula brachiobasílica, en la cual tenemos la arteria braquial con la vena basílica. La conexión más clásica de hemodiálisis que más normalmente se utiliza es la de Brescia simio, que es esta de aquí, la primera de la muñeca, que es la fístula radiocefálica, que es una anastomosis terminolateral entre la vena cefálica y la arteria radial a nivel de la muñeca. Este tiene un promedio de vida, si está bien realizada y que está bien madurada, hasta un 89% pasados ya un año. Ya pasado los 2 años va bajando hasta un 70% de sobrevida, pero va a depender eso mucho de las condiciones del equipo y del cuidado que haya tenido el paciente. Y sabemos que los pacientes que están con una enfermedad renal crónica, tienden a tener no solamente una patología, tiene también otra patología que ha causado la enfermedad renal crónica. Entonces, eso va a depender de muchos factores. Aquí tenemos, primeramente, vamos a dividir en dos para acceder para poder valorar la hemodiálisis, lo dividimos en dos. Primero, un examen prequirúrgico para la hemodiálisis, o sea, necesitamos valorar qué arterias y venas son las adecuadas para hacer la fístula. Entonces tenemos aquí primera técnica ecográfica. El- la posición del paciente. Primero, el paciente está sentado con el brazo en posición supina y con aducción a 45 grados, lo más cómodo posible. Puede también estar en decúbito supino, no hay problema, dependiendo del paciente cómo esté. Se puede o no se puede utilizar un torniquete de acuerdo ¿cómo le llaman? a el, cada escuela y cada servicio tiene su manual de
o técnica para poder realizar el estudio. Entonces hay algunos libros y algunos doctores que indican que sí es bueno utilizar el torniquete, otros no. Ahora vamos a ver el por qué y cuándo. Normalmente yo utilizo sí el torniquete es para valorar. Entonces el uso del torniquete para mí sí es importante, ¿no? Para valorar especialmente las venas. El transductor tiene que ser lineal con frecuencia de 7 a 12. La técnica ecográfica para poder visualizar qué tenemos que valorar primeramente. El diámetro de la vena cefálica en brazo y antebrazo. El diámetro de la vena basílica en el brazo y en el antebrazo. Aquí le he puesto con unos asteriscos. ¿Por qué? Ah, Cuando vamos a medir una vena, primeramente se lo puede medir en una imagen transversal, pero también se lo puede medir en una imagen longitudinal. Se lo tiene que medir de borde interno a borde interno del vaso. ¿Por qué le he puesto estos asteriscos en la vena cefálica y en la vena basílica? Porque esos asteriscos indican que tengo que tomarlo sin torniquete y después con torniquete. Cuando utilicemos el torniquete nos va a dar una medida específica, lo tenemos que anotar, indicar, esta es la medida sin torniquete y posterior de colocar el torniquete, igual volvemos a medirlo y con torniquete tiene esta medida. El tamaño al usar el torniquete hace de que la vena se distienda más, inclusive hasta un 25 a 50% más del tamaño que lo teníamos sin el torniquete. Entonces aquí también es importante porque cuando le hacen el acceso venoso van a ver si es una buena o mala vena para hacer la fístula. Hay algunos autores que dicen que sí, hay algunos cirujanos doctores que sí, que necesitaba saber si era muy distendible o no. Además, la visualización de una vena que esté más dilatada es mucho mejor para descartar, uno, presencia de trombos, dos, presencia de calcificaciones o algún otro problema que tenga la vena, si es tortuosa o no es tortuosa. La mejor visualización lo podemos verlo cuando tenga el tónico, pero eso sí, utilizar o medir estas dos venas con y sin torniquete. Alteraciones de trombos, estenosis de las venas superficiales. Tenemos que valorar las venas superficiales que hemos indicado, todo, si hay trombos o estenosis. La permeabilidad de las venas profundas, como la vena braquial, la axilar y la subclavia y la brachiocefálica. Esas tenemos que valorar cuando realicemos el acceso de hemodiálisis, no solamente en el lugar donde hemos indicado, a nivel de la muñeca, a nivel del codo o a nivel del brazo. No tenemos que inclusive ir más arriba hasta la arteria subclavia para ver si no hay, porque a veces el problema puede estar a ese nivel. Como hemos indicado, a nivel de la subclavia axial puede haber una patología que esté causando problemas a nivel del drenaje y que esté repercutiendo en las venas cefálica y en la vena basílica. Entonces, sí o sí tenemos que valorar hasta la vena subclavia. El diámetro interno de la arteria radial en la muñeca. Eso tenemos que valorar. Ondas de flujo normales de las arterias principales del brazo, radial, cubital y braquial. Entonces aquí hemos indicado dos venas, puede inclusive ser la vena braquial más, vena cefálica, basílica, inclusive la intermedia puede ser, y las arterias, la arteria radial, cubital y la braquial. Incremento del flujo normal en la arteria radial en respuesta a hiperemia. Cuando hablamos de hiperemia, aquí tenemos que valorar un punto de vista en la cual eh, al paciente se le indica que haga la acción de puño y nosotros en ese momento hacemos la valoración a nivel de la arteria radial en la muñeca. Vamos a tener una onda de velocidad de flujo determinado. Le indicamos que le haga el puño por 2 minutos y después de los 2 minutos que lo suelte. Cuando lo suelta y vamos a volver a hacer la medición de la onda de velocidad de flujo y vamos a ver si está aumentado o no está aumentado. Si hay o no hay respuesta hiperémica. Esa es la prueba de hiperemia, respuesta especialmente de la arteria radial, para ver si esta arteria radial es adecuada o no es adecuada, especialmente no solamente para la hemodiálisis, también para ver si es candidata adecuado para hacer una toma de cuando se hace gasometría arterial, a veces tratan de ver de que una arteria la más superficial y la más superficial que encontramos a nivel de la arteria radial, especialmente a nivel del canal del pulso. Entonces quieren ver si esta arteria es competente o no es competente para poder realizar este estudio. Entonces aquí tenemos la prueba de la hiperemia, también pueden ser el test de Allen, en la cual tenemos que comprimir la arteria radial y la arteria cubital durante unos 2 minutos, luego soltarlo y ver si hay o no hay problemas a nivel
del flujo sanguíneo. Altura de la bifurcación de la arteria braquial. Es muy importante, como hemos indicado, que si es que el médico, el cirujano vascular indica que la fístula va a ser a nivel del codo, entonces la bifurcación de la arteria braquial es importante indicar a qué lugar o a qué nivel se encuentra, porque si es una bifurcación muy alta, va a ser muy problemático y tal vez no sea lo más adecuado para una fístula arteriovenosa. Alteraciones como calcificaciones, oclusiones, anatomía inusual como arterias o venas tortuosas, entonces de las arterias del brazo, esos tienen que documentar también. Aquí tenemos un esquema en la cual se recomienda utilizar cuando hagan un informe de hemodiálisis prequirúrgico, ¿no? Primeramente tenemos aquí, lo ideal es ponerlo en gráficos. Colocamos aquí lo que está todo el trayecto de las venas y coloquemos primeramente la vena subclavia, tenemos aquí la vena cefálica y a qué nivel se le ha tomado. Primeramente aquí tenemos el, el IR, aquí tenemos el diámetro, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos su diámetro, así tienes el IR y su diámetro, aquí tienes el diámetro, su IR también, y también colocamos por debajo lo que es aquí abajo cuando hemos hecho el torniquete. Hay diferentes formas, ustedes lo pueden hacerlo, el informe puede ser separado con gráfico o sin gráfico, pero eso sí es de calcar de que si van a utilizar torniquete, hemos utilizado aquí torniquete, si hemos utilizado aquí hiperemia, hiperemia es de activa o hiperemia no es de activa. De todos los vasos, de la vena subclavia, de lo que es la vena, de la vena braquiales, de la vena basílica, de la vena cefálica a nivel de brazo, a nivel de codo y a nivel de antebrazo. Todo esto lo tienen que poner. En igual, si van a hacer la parte arterial, lo mismo. Así es quieren hacer un gráfico, lo pueden poner aquí. A nivel de arteria braquial tenemos aquí el IR y el diámetro. La arteria cubital también IR. Aquí tenemos el diámetro, el IR, el diámetro, el pico sistólico, la profundidad. Cabe recalcar que en cada uno de estos igual se tiene que poner la profundidad. ¿A qué profundidad se encuentra el vaso? Si es una vena, ¿a qué profundidad? Porque es importante dentro de los requisitos para poder indicar si es o no es adecuado esa arteria, si es fácil acceso o no es fácil acceso. Entonces tenemos aquí los criterios arterial y venoso de un mapeo prequirúrgico. Todo esto de aquí, lo que hemos indicado es lo que llamamos el mapeo. Normalmente cuando te vengan una orden te va a indicar precisamente el nefrólogo, es decir, mapeo venoso y arterial para hemodiálisis de miembro superior derecho o izquierdo, o de ambos miembros, te va a indicar. Entonces, esto puede ser de esta manera gráficamente, que es lo mejor para que el médico tratante vea cuál vena es necesaria, o hacerlo escrito, colocando en cuadros diferentes, indicando arteria subclavia, estaba permeable, con un dante de flujo, con diámetro tantos, con torniquete tantos, así pueden hacerlo literal o lo pueden hacer más gráfico, depende de cada uno. ¿Cuáles son los criterios? Primeramente, la arteria. El calibre de la arteria radial en la muñeca tiene que ser mayor a 2 milímetros. Su pico sistólico tiene que ser mayor a 50 centímetros por segundo. El IR o prueba hiperémica tiene que ser activa y tiene que ser menor a 0,7. Para la vena, el calibre de la vena cefálica en la muñeca tiene que ser mayor a 2 centímetros y en el brazo tiene que ser mayor a 3 milímetros. La vena cefálica con aumento del calibre mayor a 50 mediante la técnica de torniquete. O sea, aquí estamos indicando que sí se va a utilizar torniquete en la vena cefálica para ver cuál es su grado de distensibilidad. La profundidad de la vena tiene que ser menor a 6 milímetros. O sea, aquí estamos indicando ya profundidad. Y entonces, en todas las arterias y venas tenemos que indicar a qué profundidad se encuentra. Especialmente porque el vascular o el cirujano vascular va a necesitar saber a qué altura se encuentra, si es que la arteria o la vena, si es de fácil acceso o no es de fácil acceso. La permeabilidad central conservada. Hay que ver de la vena subclavia, inclusive hasta de la cava superior, que no haya signos de trombosis. Si es que vemos un signo indirecto en cualquiera de las venas que hay, algo está pasando en las venas de flujo, tenemos que ir subiendo a tratar de buscar cuál es la causa. Pues eso indica inclusive hasta la vena cava superior. Ahora, después de que ya hemos valorado todo eso, le hemos indicado en el informe, entonces el vascular ha decidido hacer una fístula y después de realizar la fístula ha habido un periodo de 3 semanas hasta de 6 semanas, inclusive puede ser de 3 meses, dependiendo la fístula, para que ésta madure y ver si es apta para la hemodiálisis, ¿no?
Entonces, ahí nos mandan de nuevo al paciente al servicio de ecografía para valorar el acceso venoso de hemodiálisis postquirúrgico. Entonces, tenemos aquí que, ¿qué cosa tenemos que valorar primeramente? La maduración de la fístula. Entonces, sugiere explorar cada segmento visible de la fístula. Tenemos que valorar de la fístula misma la arteria aferente o la arteria de entrada que nutre. Tenemos que valorar la anastomosis en el lugar donde está. Tenemos que colocarlo en longitudinal, poner la caja de colores y ver en la onda de flujo o el Doppler espectral. La vena de salida o es la vena que está drenando, también tenemos que valorarlo. Y la interposición protésica. Si es que hay una prótesis, entonces también tienes que hablar, como hemos indicado, a nivel de sus anastomosis, a nivel la parte media y en las arterias aferentes la vena de salida, ¿no? Todo esto cabe indicar que son protocolos que se ha establecido ya según el consenso de ecografía Doppler vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología en el 2020, o sea, de hace ya serían 3 años, la cual están indicando que se tiene que valorar, que tiene que indicar para valoración de una fístula arteriovenosa. Hay que valorar los tejidos y colecciones perivasculares y periprotésicos, a veces por problemas de infección o problemas de que se ha utilizado ya antes de que se indique que está o no está madura, se ha hecho la punción respectiva y ha habido colección líquida o salida de líquido a nivel de la punción. Entonces se tiene que valorar eso, ¿no? Si hay colecciones perivasculares o a nivel de la prótesis que pueden provocar alteraciones durante la maduración de la fístula arteriovenosa. En cada segmento, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Y de qué debemos de mirar? La permeabilidad de las estructuras. Tenemos que evaluar las arterias, la anastomosis y la vena si son permeables. Si es una prótesis, ver si la prótesis está permeable o no está permeable. Tenemos que valorar el diámetro del vaso. De cada uno hay que medir el diámetro. O sea, hemos indicado que el diámetro tiene que ser interno. Tenemos que ver la profundidad. ¿A qué profundidad se encuentra cada uno? Y en especial, ¿a qué profundidad se encuentra la anastomosis? El pico sistólico en la anastomosis es importante para ver si es que no hay problemas a la arteria de frente y de la vena de salida, para determinar si hay una estenosis o qué grado de estenosis tiene. Caracteriza el flujo. Las fístulas arteriovenosas se caracterizan por unos flujos de alta velocidad. Entonces hay que ajustar el límite de Nix, o sea, el PRF hay que nivelarlo, como hemos indicado, para que no esté muy colorido la imagen y para poder hacer la medición respectiva con una onda espectral. ¿Qué vamos a hablar? Primeramente aquí tenemos la arteria de entrada. Primeramente, lo vamos a poner así. Tenemos que cuantificar el volumen minuto. ¿Qué consiste el volumen minuto? O sea, cuánto de flujo, cuánto de sangre está entrando por minuto. Entonces, esto lo hace automáticamente el equipo cuando sabemos manejar las diferentes herramientas que hay. Entonces, cuando vamos a tener un equipo de Doppler, tenemos que preguntar, ¿cuantifica el volumen minuto? ¿Lo podemos realizarlo manualmente o estamos de acuerdo a lo que indica el equipo? Pero tenemos que valorar y cuantificar el volumen minuto de flujo de la fístula y se lo realiza a 2 centímetros cefálico de la anastomosis. Tenemos ahí la anastomosis a 2 centímetros por más cefálico de la arteria de entrada, tenemos que tomar. ¿Cómo tenemos que tomar? Primeramente, obtener el diámetro en modo B. Entonces, tenemos aquí en esta imagen la arteria de entrada. Entonces, en modo B, nos olvidamos de la caja de color. Entonces, aquí en longitud tenemos que medir de interno a interno lo que es el diámetro. Lo ideal sería en transverso para poder medir el diámetro interno de modo B. Optimizar la ventana espectral, ventana integral, la velocidad media. O sea, tenemos que optimizar lo que es la caja de colores con el índice de Nikis y eso, porque sabemos que son velocidades altas. Entonces tenemos que aumentar el PRF para que podamos hacer la medición efectiva de la onda espectral para su valor A. Y en aquí, me lo estaba olvidando. Aquí, primeramente, ¿se acuerdan de que cuando nosotros tomábamos una onda de velocidad de flujo, una onda espectral, y hemos indicado que el volumen de muestra tiene que ser 1/3 del diámetro del vaso? Esta es una excepción. Para poder cuantificar el volumen minuto de un vaso, tenemos que esta vez ampliar el volumen de muestra como indica, como lo vemos acá. El volumen de muestra se lo ha aumentado y está acogiendo todo el diámetro del vaso
¿Para qué? Para tener una muestra mayor representativo de lo que es el volumen minuto. Entonces, esto lo tenemos que medir y ampliar el volumen. Aquí, como se sugiere, ampliamos el volumen de muestra hasta alcanzar todo el calibre del vaso y promediar 3 mediciones estimadas. Tenemos que hacer 3 mediciones para estar seguros de que estamos realizando una buena toma y de que el mismo flujo es el mismo. Aquí está el por qué tenemos que aumentar el volumen de muestra. Vemos primeramente en esta imagen el volumen de muestra está yendo de pared a pared y si hacemos el cálculo, el volumen de muestra nos va a indicar o la tasa media nos va a indicar que es de 0,56 metros por segundo, la tasa media de volumen. Y esto va a ser importante la tasa media porque aquí con esto vamos a hacer el cálculo de efectivo a cuánto milímetros o mililitros por minuto está ingresando en ese vaso. Si lo disminuimos como en acá, el volumen de muestra, lo ponemos a un tercio del diámetro del vaso, van a ver que el tiempo medio está aumentando. Entonces, esto va a provocar de que disminuya la cantidad de flujo. O sea, no va a ser el flujo real que normalmente nosotros estamos teniendo. Por eso se lo tiene que tomar en esta única vez el volumen de muestra de pared a pared del vaso. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el volumen de muestra? El volumen de muestra, tenemos aquí el cálculo. El volumen de muestra va a estar representado por mililitros por minuto. En algunos libros van a encontrar que es por litros por minuto, ¿no? Eso ya son ¿cómo se llama? Factorizaciones o cambios de lo que indica, ¿no? Se lo puede calibrar el equipo que sea en litros por minuto o mililitros por minuto. Ya va a depender de cada escuela, ¿no? Pero nosotros vamos a dejar mililitros por minuto. Entonces, el volumen de muestra está, es igual al pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado, esto me hace recordar que es el área, o sea, el área de lo que está de lo que es el vaso, lo multiplicamos, que es el BM. El BM es la velocidad de flujo promedio, lo que hemos indicado, y que es el promedio de tiempos de velocidades medias. Está representada por la velocidad promedio en el tiempo, no la velocidad máxima de promedio. Entonces, aquí tenemos la onda de velocidad de flujo, que está representada de color blanco, y van a ver que hay una imagen colorida de color rojo está en la mitad de todo lo que es la onda. Entonces, todo esto es el BM o la velocidad de flujo promedio, que está en centímetros por segundo. Esto el equipo nos va a dar. Aquí tenemos el TAM. Este BEM lo vamos a ver en otros equipos como el TAM o TAMEAM o el TAF o el TMMM, dependiendo. Entonces, cada equipo o cada empresa lo catalogan de diferente manera. Hay algunos que en inglés, otros ponen en castellano. Entonces, pero eso sí, tienen que buscar este TAM. Entonces, sabiendo que este es el área por el velocidad de flujo promedio, lo multiplicamos por 60, nos tiene que salir el resultado en mililitros por minuto. Si hacemos aquí el cálculo, tenemos aquí el área, ya hemos sacado el área, lo multiplicamos por el TAM y lo multiplicamos por 60 y nos va a salir el volumen de flujo esto, que es de 1155 centímetros o mililitros por minuto. Entonces, lo podemos hacer manual o lo podemos hacer con el equipo. Con el equipo, esperemos que de mañana vamos a ver sus herramientas. Si tiene esta función, lo vamos a poder hacer fácilmente. Ahora, si no, ya sabemos cómo hacerlo manualmente. Entonces, no hay ninguna, ¿cómo se puede decir aquí? No hay ningún tipo de problemas en el momento de hacer el cálculo. O sea, no hay excusas para decirlo así. Se tiene que realizar, pero sí siempre indicar de que los equipos portátiles tengan esta función y pedir al momento de que uno compre que si van a hacer este tipo de exploración, que tenga esta función para que sea mucho más fácil para uno y hacerlo rápido. Tenemos aquí la anastomosis arteriovenosa. En la anastomosis, ¿qué tenemos que incluir? La exploración de extremo de la arteria aferente a nivel proximal, medio y distal. Hay que hacer mediciones a nivel de la vena aferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición? Así, en modo transversal, de interno a interno hacemos la medición. 3 mediciones, a nivel proximal, medio y distal. Si es la vena cefálica y va desde la muñeca, entonces tenemos que tomarlo a 2 centímetros por encima, luego a nivel del codo, luego a nivel del brazo.
Ahora sí es a nivel del codo, entonces tenemos que hacerle a nivel del codo 2 centímetros, luego a la mitad del brazo, casi llegando a lo que va a ser el hombro y un poco más distal. Pero se tiene que tomar 3 medidas para ver cómo está el diámetro de ese vaso, si está viendo o no viendo una estenosis. Medir el volumen de flujo o la velocidad de pico sistólico, aproximadamente 2 centímetros de la fístula arterial. Se debe realizar sobre el sector venoso. Este sector está concentrado al sitio de punción, porque a 2 centímetros de la fístula se le va a hacer la punción respectiva, donde se le va a poner uno de los catéteres. Si es posible, también medir la arteria e informar de ambas mediciones. Entonces, para hacer esto de la anastomosis, hay que hacer de la arteria y de la vena, hay que volver a hacer la medición. ¿Cuáles son los criterios de maduración de la fístula arteriovenosa? Especialmente la nativa, o sea, comúnmente la autóloga, va a ser primeramente tiene que ser a nivel de la estómago un diámetro mayor de 4 milímetros. Anteriormente, aquí ven que está en 6 milímetros. Anteriormente se lo catalogaba mayor a 6, pero ahora tiene que ser, según el concepto de ecografía de Ciudad Argentina, ser mayor a 4. El flujo sanguíneo tiene que ser mayor a 500 ml minuto. Antes se lo catalogaba a 600 ml minuto. Tiene que haber una profundidad menor a 6 milímetros. Con todo esto, anteriormente yo cuando salía me indicaban de que este criterio de la maduración de la fístula arteriovenosa es para un hemotécnico es el del 666. Entonces, diámetro mayor a 6, un flujo maniómetro de 600 milímetros y una profundidad menor a 6 milímetros. Entonces, era un hemotécnico, pero ahora con los nuevos criterios, según la Asociación Especial de Argentina de Cardiología, indican estos son los criterios para valoración de fístula arteriovenosa, según a sus nuevos estándares para tener una mejor valoración de lo que es en la fístula arteriovenosa y que tenga un promedio de vida adecuado. Criterios para clasificar una fístula arteriovenosa como inmadura. O sea, si no vamos a encontrar ninguno de estos criterios, ¿le vamos a colocar inmadura? No, tenemos que tener criterios para poner como inmadura. ¿Cuáles son? Primero, de falla para una canulación exitosa. O sea, en el momento que van a canular, no va a ingresar, no va a entrar o no va a entrar el flujo, entonces hay una falla, entonces eso tenemos que informar. Diámetro de la vena de drenaje menor de 4 milímetros. Flujo menor de 15 ml y presencia de trombosis en la fístula arteriovenosa. Entonces, ahí se lo cataloga como inmadura. Y eso con esos criterios ya lo podemos colocar. Fístula arteriovenosa inmadura. La vena de salida. La vena de salida aferente normalmente es larga y normalmente es tortuosa. Entonces, para eso tenemos que valorar y obtener la velocidad sistólica y la velocidad de flujo diastólico 2 centímetros distales a la anastomosis venosa. De lo que aquí está la anastomosis a 2 centímetros se le realiza y se le toma este onda, el pico sistólico y el pico de la onda diastólica. Se debe tener la medición del diámetro de imagen venosa. Todo esto en modo B, en plano transversal, se tiene que tomar. Tener en cuenta las diferentes áreas de estrechamiento y de anormalidades. Aquí vemos en esta imagen cómo está la fístula y vemos aquí la vena. Obviamente que la vena con el transcurso de cada sesión de hemodiálisis va a ir aumentando de volumen, va a hacerse más tortuosa, inclusive va a tender a tener la consistencia de que puede haber ahí un trombo, por eso se necesita el ecógrafo al lado para determinar si hay una trombosis, no hay una trombosis, para ver si está adecuado o no adecuado para la siguiente sesión. Y una característica adecuada y una característica común, que a veces no es necesario tener el Doppler y que lo saben más el plantel de enfermería cuando están en hemodiálisis, es cuando ven una fístula arteriovenosa y está madura, escuchan o sienten cuando colocan la mano a nivel de la fístula un frénito o el flujo ahí como si estuviera soplando. Entonces ellos ya saben que la fístula está madura y es adecuada. Ella es ya muy característico cuando uno trabaja en el servicio de hemodiálisis. Eso es de la experiencia, ¿no? Parte de la experiencia del servicio. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener las fístulas? Lo más común, una trombosis venosa. Es la complicación más frecuente. Entonces, se aprecia la vena, también se tiene que apreciar también la arteria aferente para ver también si no hay ahí algo que esté afectando. Es necesario la localización y la longitud del trombo, medir el diámetro de la vena. Entonces, tenemos aquí imagen. Vemos una imagen en transversal de una vena y vemos ahí una imagen ecogénica a nivel de su pared. Entonces, lo colocamos en
plano transversal y vemos que es una imagen fusiforme en la pared. Tenemos que hacer la medición respectiva, ¿no? Entonces, para salir de duda, tal vez es un artefacto, algo, le colocamos el doble y vemos ahí. El flujo está pasando por encima, pero no está pasando por donde está esa imagen ecogénica. Entonces, es obviamente un trombo. Entonces, ese trombo lo tenemos que primeramente mostrar con las imágenes y hacer la medición respectiva en el informe respectivo, ¿no? Hay dos tipos de trombos aquí que podemos encontrar. En la trombosis temprana, en la trombosis temprana lo podemos catalogar cuando al vaso lo podemos, com- lo podemos comprimir. Cuando hay una trombosis, normalmente no se comprime el vaso, pero cuando es temprano, o sea, de unas horas o máximo un día, se lo puede comprimir. Y esto está comúnmente causada por errores técnicos en la anastomosis, o sea, en el momento de realizar la anastomosis ha habido algún problema, alguna falla de la técnica, entonces va a provocar que aparezcan estos tromos. La vena de calibre que sea de muy pequeño, pues es importante la evaluación preoperatoria para ver si la vena es de calibre pequeño o no. Compresión externa en la hemostasia. En el momento que han hecho la hemostasia, cuando han retirado la vena, en el momento de terminar la hemodiálisis, han hecho la compresión, han hecho mucha compresión y han provocado que esta vena se lastime el endotelio y produzca un trombo en ese nivel de endotelio, provocando una disminución de lo que es la luz y provocando aumento del flujo. Puede ser también una causa una hipotensión, una deshidratación o una punción de una vena inmadura provocar esta trombosis. Entonces, preferible siempre indicar si la fístula está madura o no inmadura. Cuando la trombosis es tardía, entonces está causada por hipotensión, una deshidratación o la compresión o trauma. Por eso es de mucho cuidado a los pacientes cuando tienen su fístula. Indica, tienen que cuidar, porque volver a encontrar otra fístula o encontrar a alguien, entonces va a ser muy, muy difícil para el paciente. Ya, ya. También tengamos la estenosis adquirida, Ya ¿no? se La colocó estenosis tu adquirida. auditor. Ah, Es que mañana a qué hora. Ya, ya han distribuido, ¿no? Ya. Vale. Doctor, puede seguir. sí, 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 ya estoy, ya estoy. Ya se me perdió. Ya, entonces tenemos la siguiente complicación. Tenemos la estenosis. Tenemos aquí la estenosis, se considera significativa a lo largo de la vena eferente cuando el pico sistólico se duplica en segmentos continuos. Se debe evaluar el flujo venoso hasta la vena subclavia, así como también el flujo venoso en la vena cefálica y basílica, indicando de que sí o sí tenemos que revisar todo el trayecto profundo y superficial de las venas, tratando de encontrar algún tipo de estenosis. ¿Cómo lo vamos a ver? Primeramente, en modo B lo vamos a ver de esta manera. Especialmente cuando está cerca de de la anastomosis, vamos a encontrar esta imagen típica. Le ponemos la caja de colores y vamos a ver flujos turbulentos con índice de Dickie saliendo inclusive del límite. Entonces, si vamos a poner la onda espectral, obviamente que va a estar totalmente alterado con picos muy altos. Entonces, la estenosis que tenemos que valorar primeramente. Para diagnosticar e indicar que esta vena está estenótica, tenemos que tener un criterio. El criterio, primeramente, es su velocidad de pico sistólico. Puede ser mayor a 400 centímetros por minuto. Cuando llega mayor a 400, indicamos hay una estenosis significativa de la vena indicada. Otro criterio es cuando no encontremos el pico sistólico mayor de 400, cuando esté entre 300, 200. Entonces, ¿habrá o no habrá estenosis? Entonces, tenemos que utilizar el cociente de estenosis que no, anteriormente se lo clasificaba que esté en 3, pero ahora según el criterio de la Sociedad Argentina de Cardiología indica que tiene que ser mayor a 2. ¿Por qué? Han indicado de que un cociente de estenosis igual o mayor a 2 significa que hay una estenosis de un 50%. Cuando es mayor o igual a 3, hay una estenosis mayor a un 75%. Entonces, están viendo de que si hay una estenosis entre 50 o menor de eso, entonces no se le va a catalogar y se puede inclusive indicar hacer las sesiones de hemodiálisis, pero cuando es mayor a 2, 2.1, 2.2 o inclusive 3, entonces indicar que hay una estenosis y valorar con el nefrólogo, con el cirujano vascular, si esa fístula está adecuada o no para las siguientes sesiones o van a cambiar.
El cociente que vamos a sacar de la estenosis, vamos a utilizar los picos sistólicos. Primeramente en la zona de estenosis y solamente en la preestenótica. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí, tenemos aquí una estenosis común en la cual colocamos la onda espectral a nivel distal. Vamos a ver una onda de velocidad de flujo normal a nivel de donde está la estenosis, va a aumentar el pico sistólico y a nivel distal vamos a ver una onda tardus pardus, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente vamos a encontrar en caja de colores y onda espectral, pero necesitamos saber si está dentro del cociente de estenosis o no, porque mira, si nos fijamos acá llega hasta 120, pero no está llegando a 400. Entonces puede que no, puede que sí. Entonces tenemos que hacer el cálculo. Primeramente, tenemos que tener aquí el área de estenosis y la área pre de estenosis. Hacemos a 2 centímetros por encima de lo que es la estenosis, hacemos la medición. Una en el área de estenosis, otro por encima, 2 centímetros, y hacemos el cálculo. Dividimos el pico sistólico de la zona de estenosis, el pico sistólico de la zona preestenótica. Y el valor nos tiene que salir mejor si es menor a 2. Si es mayor a 2, entonces ya sabemos que es una estenosis significativa. Entonces tenemos aquí una velocidad de pico sistólico mayor a 400 y un cociente menor a 2. Entonces aquí tenemos una imagen en caja de colores, vemos una zona estenótica con clarito aliasing, disminución del flujo. Vemos primeramente, hacemos la medición a nivel de preestenótico, o mejor dicho, a nivel de la estenosis, colocamos el onda espectral y vemos que está con un pico sistólico de 312. Lo tomamos a la misma muestra, pero a 2 centímetros cefálico, o sea, preestenótico, y vemos que la onda del pico sistólico es de 82 centímetros por segundo. Sacamos el cociente, porque no está ni siquiera por encima de lo que es 400, entonces no lo podía evaluar que esto es, pero vemos claramente que hay una estenosis. Sacamos el cociente de estenosis y nos va a salir 3.8. Entonces está por encima del cociente, entonces claramente es una estenosis de mayor a 75%. Entonces, una estenosis significativa, en una estenosis que va a alterar en el momento de realizar la hemodiálisis. Esto se tiene que reportar inmediatamente para la siguiente sesión, seguramente para que vean qué tipo de vena o arteria utilizarán para realizar la sesión, ¿no? Criterios de estenosis significativa. Primeramente, tenemos deducción de la luz vascular igual o mayor a 50%, que es lo más relevante. La velocidad de pico sistólico tiene que ser mayor de 400 centímetros, no valorable en la zona de estenosis. Si lo colocamos en la zona de estenosis, obviamente que va a ser picos mucho más altos porque es un área de alto flujo, pero eso solamente se lo valora a nivel de la vena y que el pico sistólico esté mayor a 400 centímetros. Cociente, hemos indicado, de estenosis no tiene que sobrepasar más de ser mayor a 2. La reducción de flujo sanguíneo a nivel arterial tiene que ser menor a 50 milímetros minuto en la fístula arteriovenosa nativa o mayor a 600 en la fístula arteriovenosa protésica. Ya estamos indicando que si van a utilizar una prótesis, tiene que ser de 600 ml, ya no de 500. Entonces ahí ya cambia también el valor, porque algún momento nos va a llegar un paciente que tiene una prótesis, no vamos a saber cuánto es el valor normal, ¿no? Entonces, si tenemos 600, ya sabemos que hay un criterio de estenosis significativa. Fenómeno de aleación o de flujo turbulento, que es lo más evidente con la caja de colores, una onda Doppler de alta resistencia, un IR mayor a 0.6 y una reducción de flujo, que es lo más significativo. Otras de las complicaciones que tenemos en las fístulas, tenemos el pseudoaneurisma y el aneurisma. El pseudoaneurisma, primeramente ya hemos indicado que está localizado a nivel de arteria o vena, y solamente se localiza en la zona de punción. Hemos indicado que un pseudoaneurisma es la rotura completa de las paredes y la salida del líquido, formando una imagen sacular fuera de lo que es la pared de la arteria o de la vena. En Doppler color vamos a ver el signo característico del yin-yang o flujo bidireccional. El Doppler espectral va a nivel del cuello, o sea, como es una masa que está saliendo de la pared, entonces va a tener obviamente un cuellito, como si fuera un pólipo, va a tener un cuello ahí, por donde va a ingresar y va a salir el flujo sanguíneo. Entonces, si colocamos el Doppler espectral a ese nivel, vamos a tener el signo característico del vaivén o una diástole invertida. Aquí vemos en modo B una imagen de un pseudoaneurisma. No se ve muy significativo, parece que tuviera un coágulo o algo ahí, ¿no? Entonces tenemos que poner el modo doble, ponemos el modo doble y vemos ahí la imagen característica del yin yang. Una coloración bidireccional donde hay un color azul y un color rojo.
en donde indica de que está ingresando o se está alejando del transductor. Vamos a poner la onda espectral, entonces vamos a poner al nivel del cuello. Hemos indicado que siempre el pseudoaneurisma es la sutura del vaso, entonces va a haber siempre un cuellito por donde va a ingresar y donde va a salir el flujo sanguíneo. Entonces colocamos ese nivel, primeramente lo encontramos, lo colocamos y vamos a ver lo que vamos a hacer, el signo del vaivén, sube, baja, va y ven, viene y va. O si no, de la diástole invertida, ven, todo lo que es la parte de la diástole está invertido. En los aneurismas de la vena, normalmente el calibre es mayor a 20 milímetros. La presencia de trombo es característico dentro del aneurisma, a la diferencia del pseudoaneurisma que no vamos a encontrar trombos. Entonces vamos a ver aquí lo que es en modo B, en la vena, aunque es un poco indicado, cuando vemos una dilatación en una fístula arteriovenosa de la vena, vemos, entonces lo vamos a tener que llamar aneurisma, no varice, sino aneurisma, ya que aneurisma siempre lo catalogamos para la arteria, no, pero como estamos hablando de una fístula o de para hemodiálisis, cuando vemos la vena que está con aumento de tamaño, lo vamos a llamar aneurisma de la vena, dentro de la conclusión que vamos a sacar. Entonces vamos a tener una vena totalmente sacular y vamos a tener la presencia de un trombo. Vemos ahí el trombo en un corte un poquito más, es otro tipo de imagen donde vemos el trombo y la vena. Ahí también vemos el trombo. Vamos, si colocamos el Doppler, entonces vamos a ver ondas de flujo que están siguiendo un flujo continuo. Otra complicación, tenemos el síndrome de desdobo arterial. Tenemos aquí, se presenta en un 6% aproximadamente. ¿Y en qué consiste? Frecuentemente es una fístula con anastomosis larga o de alto flujo. Pacientes presentan dolor en la mano y dedos que se identifican durante la diálisis. Cuando tienen este problema, entonces personal de enfermería tiene que algo está pasando, hay que llevarlo a servicio de ecografía para descartar o confirmar el síndrome de desagüe arterial. Se asocia siempre una incidencia elevada de la estenosis arterial. El Doppler espectral siempre es un flujo direccional. La compresión de la fístula va a restaurar el flujo anterógrado. Entonces lo tenemos que ver en imágenes. Primeramente vemos aquí lo que es la arteria. Entonces la arteria aferente o la arteria que nutre, lo colocamos a 2 centímetros y vamos a ver primeramente una onda espectral donde vamos a ver el flujo diastólico invertido. Nos está indicando de que hay un buen pico sistólico, pero el flujo se está invirtiendo, o sea, está retornando hacia la parte más negativa. Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, tenemos que confirmar que no sea primeramente un robo arterial. ¿Cómo lo hacemos? A nivel de la fístula, hacemos una compresión con nuestro dedo pulgar o con el índice, lo comprimimos suavemente y tomamos de nuevo la muestra de la arteria. Si el flujo arterial pasa de lo que antes era una onda, todo el flujo diastólico invertido a un flujo diastólico normal, entonces estamos confirmando un robo arterial. Si lo volvemos a soltar la fístula y nos va a volver a dar lo que llevamos el flujo diastólico invertido. Entonces ahí confirmamos con estas tres imágenes el robo arterial. ¿Y esto qué va a provocar? Primeramente, cuando hay un robo arterial, va a indicar de que hay un aumento de flujo que está retornando y puede provocar insuficiencia cardíaca o, como hemos indicado, insuficiencia a nivel arterial distal. Hay dos tipos de conceptos que tenemos que entender. Un exceso de flujo y un flujo disminuido. Cuando estamos valorando el flujo arterial o el flujo venoso, tenemos que ver de la anatomía de la fístula, tenemos que ver y hemos indicado que los valores tienen que ser mayor a 500 mililitros por minuto, pero también tenemos que tener parámetros de indicar cuándo es excesivo y cuándo no. Ya hemos indicado cuándo es menor, no tiene que ser menor a 500 mililitros por minuto, pero cuando excede de los 600, ustedes van a encontrar patrones de flujo mayor a 1000, inclusive a 2000. Entonces, ¿cuánto es lo normal? No van a indicar que es normal que uno tenga 3000 de mililitros por minuto, no. Entonces, tenemos que tener claro esto para el exceso de flujo. En un exceso de flujo vamos a tener un flujo que es de 1 a 1.5 litros por minuto, o sea,
1.500 mililitros por minuto. Aquí como 1.500 es mucho redondear, por lo menos 1.5 litros por minuto. En la práctica vamos a colocar cuando se encuentre a 1.2 litros por minuto. O sea, el valor normal de una fístula madura tiene que ser mayor a 500 mililitros y menor a 1.200 mililitros por minuto. Ese es el valor normal que tiene que tener una fístula madura. Cuando excede los 1.2 litros minuto o 1.200 mililitros por minuto, vamos a catalogarlo como fístula con exceso de flujo. ¿Qué va a causar esto? Va a causar un edema pulmonar, porque el flujo es muy alto y está llegando hacia la parte donde es el retorno, hacia donde es el lado derecho del corazón y va a provocar un edema pulmonar por aumento de flujo, aumento de líquido. Va a producir esto como un edema pulmonar, tos, va a producir infecciones recurrentes a nivel pulmonar. Síndrome de Robo, lo que hemos visto ahorita, el síndrome de Robo es una causa de exceso de flujo porque hay flujos altamente elevados. Va a provocar con todo esto una insuficiencia cardíaca, especialmente cuando el flujo es mayor a un 20% de lo normal del que debería ser. Y si va aumentando durante las semanas más de 20-25%, entonces la insuficiencia cardíaca es es muy seguro que lo va a tener. Entonces, eso es indicar un exceso de flujo, indica que cuando encuentran un flujo mayor a 2.000 o 2 litros por minuto, entonces un exceso de flujo. Y eso hay que reportarlo, porque a veces lo pasan por obvio y indica que la fístula está madura. No, tienen que reportar porque esto va a causar problemas a la larga al paciente. Sabemos que el paciente va a estar largo tiempo con sus sesiones de hemodiálisis, ¿no? Ahora, ¿cuándo es el flujo disminuido? Hemos indicado cuando el flujo es menor a 600 mililitros minuto, pero normalmente es menor a 500, lo que hemos indicado. La insuficiencia de la fístula o falla en la maduración. Esto puede ser causado por las arterias pequeñas o enfermedad arteriosclerótica o las venas pequeñas. ¿Cómo tenemos que realizar el estudio del acceso de hemodiálisis especialmente, no? Ya hemos indicado para prehemodiálisis que mejor es realizarlo en gráficos, pero también se puede utilizar la parte escrita donde podemos informar o describir la parte de cada vena, arteria, haciendo hincapié si va a utilizar torniquete o no, el signo de la hiperemia o no la hiperemia, el diámetro, la profundidad del pico sistólico y el volumen de flujo, ¿no? De cada arteria o de cada vena que normalmente estemos informando. Ahora, cuando estemos haciendo el postquirúrgico, tenemos que poner primero. La documentación de los hallazgos depende de la pregunta clínica, responde del tipo de complicación de la derivación que se sospeche. Cuando van a valorar postquirúrgicamente una fístula arteriovenosa, te van a indicar primeramente ya con un diagnóstico claro, porque normalmente el servicio de diálisis ya lo tiene claro, que lo que tiene solo quieren confirmarlo con la ecografía. A veces no te dan, no te dicen porque no ponen en el informe cuál es su sospecha. Directamente dicen, por favor, valorar fístula arteriovenosa, nada más te indica. Entonces, ¿qué es lo más común que va a derivar ahí? Ya sabemos que lo primero son la trombosis. Entonces, lo primero que buscar es trombo. Entonces, si encontramos trombo, ya sabemos que tenemos que delimitar cuánto es la longitud, qué tamaño, cuánto abarca el flujo venoso, si hay o no hay estenosis o no, que es el segundo. Vamos a valorar si es que hay un problema, si hay algunas imágenes de síndrome de Yin-Yang, si hay que problema de la punción o hay robo o la fístula no está madura o está inmadura. Todo eso lo tenemos que informar de acuerdo a lo que se sospeche, ¿no? Pero si no nos dan muchos datos clínicos, tenemos que valorar obviamente que todo lo que es la arteria, ¿no? Antes de la derivación prequirúrgica se debe evaluar todos los segmentos del vaso involucrados, documentar los hallazgos, mejor si se hace un dibujo, como hemos indicado los vasos diferentes, áreas con los parámetros determinados. Indicar la maduración de la fístula, si está madura o está inmadura, según los criterios que hemos indicado y según lo que el nuevo consenso, según la Sociedad de Cardiología de Argentina. Señalar el grado de estenosis si lo hubiera. Si encontramos eso, hay que catalogarlo. Si es significativa o no es significativa. O si no, colocar el cociente, que es lo más importante que tenemos que saber. Si ya sabemos que 2 es igual a un 50% y un 3 es mayor a un 75%. Todo lo antes mencionado debe estar solventados con imágenes. ¿Qué tipo de imágenes tenemos que presentar? Siempre nosotros tenemos que solventarnos con no solamente escrito. Escrito es lo que describimos, ¿no? Pero tenemos que solventarnos con imágenes. ¿Qué es la diferencia que nosotros hacemos con la parte de diagnóstico por imágenes, ¿no? Normalmente las imágenes los realiza el técnico con el tomógrafo, con el resonador y el informe lo realiza el médico de nosotros, no.
Nosotros tenemos que solventar, nosotros estamos tomando la imagen y tenemos que describir y solventarnos. Entonces, ¿qué imágenes vamos a tomar? Una vista longitudinal en forma y una onda Doppler de la arteria de alimentación. Una vista longitudinal y una forma de onda Doppler de la región anastomotica y posiblemente una vista longitudinal de la forma de onda Doppler de la vena de derivación. Esos tres por lo menos tienen que estar, tenemos que demostrar si están bien o están, o hay alguna alteración, especialmente en el onda Doppler, especialmente en la onda espectral, para que los solventen y vean que verdaderamente hay un problema ahí. Entonces, ya sabiendo todo este criterios, entonces esperemos que tengan por lo menos un vistazo de cómo se tiene que valorar el miembro superior en el acceso venoso y en el acceso arterial y también para valorar en la hemodiálisis prequirúrgica y postquirúrgica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay ninguna duda, ninguna pregunta hasta acá. Cabe recalcar que mañana sus prácticas, como ha indicado el doctor, va a ser a partir de la 1. Entonces, todos ya saben, lo primero que vamos a hacer es un examen. No sé si va a ser de 10 o de unas 20 preguntas, pero va a ser un examen rápido de selección múltiple y luego nos vamos a ir directamente a hacer la práctica. Cada uno ya tiene que tener claro con la función que hemos explicado con la primera clase, qué herramientas tenemos en el Doppler y vamos a ir directamente en grupos de dos a hacer la valoración de miembro superior. Primeramente, como no vamos a hacer mucha hemodiálisis, vamos a hacer la parte arterial y venosa. Quiero que se acostumbren a ver una arteria y una vena y cómo encontrar especialmente la arteria subclavia, a hacer alguna que otra maniobra. Van a ver que es mucho más sencillo. Si ahorita no tienen dudas, mañana yo les voy a preguntar, les voy a indicar cómo es este signo, qué es el otro, cómo es el estado más de flujo, si está bien. Lo que necesito es saber que tengan una buena base para que puedan empezar directamente a lo que es la práctica. Bien, yo creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Yo creo que está claro. Mañana va a ser claro si se ha comprendido el tema. Es muy extenso, entonces hemos tratado de resumirlo. La próxima clase va a ser Doppler de miembro inferior, arterial y venoso. Esto sí va a ser más hincapié en la parte venosa, ya que es una de las patologías más comunes, la insuficiencia venosa crónica. Ahora lo que estamos indicando es la parte más de hemodiálisis, que sí deben haber podido tener una base y que en algún momento lo tengan que hacer, ya tengan por lo menos saber qué están buscando, qué están encontrando y cómo hacer la diferente conclusión. Ya bueno, ya estamos las 10, entonces si no hay nada que preguntar, mañana nos vemos, pues alístense, mañana voy a preguntar la parte que hemos avanzado en la anterior clase, que ha sido Doppler. No voy a preguntar en el examen escrito nada de esto de Doppler de miembros superiores, va a ser la subsiguiente, vamos a ver la subsiguiente. Creo que la subsiguiente es feriado el jueves, no sé si el viernes también o el sábado también quieren pasar, véanlo, mañana vamos a hablar de ese aspecto. Entonces, si no hay nada más, mañana entonces nos vemos en las prácticas. Ya saben, vengan temprano y para que hagamos más rápido la práctica y saquen más provecho. Bueno, hasta luego, doctor. Ya, hasta luego, nos vemos. Ujú. Buenas noches, doctor. Hasta mañana.